Skinwalker presenta El hambre que nunca termina. El bosque no conoce la compasión, pero conoce el hambre. Y esa noche, dos tipos de hambre chocaron en el Valle de los Pinos Negros. Yo estaba atrapado en una cabaña de trampero, escondido bajo el suelo de madera. Había llegado allí huyendo de una ventisca, pero me encontré en el centro de una guerra que no pertenecía al mundo de los vivos. Afuera, la temperatura había caído hasta niveles imposibles. El aire crujía. Entonces lo escuché, el clic-clac de huesos reajustándose. Los skinwalkers habían llegado. Eran 3. Se movían con una coordinación antinatural, sus siluetas recortadas contra la nieve, cambiando de forma cada pocos segundos: coyote, hombre, búho, lobo. Buscaban algo. O mejor dicho, buscaban a alguien. Y entonces, el bosque entero enmudeció. Un olor a carne quemada y putrefacción invadió el aire, un hedor tan espeso que me hizo vomitar. Del espesor de la maleza surgió él. Era una figura esquelética, de casi 4 metros de altura, con la piel estirada sobre huesos tan afilados que parecía que iban a rasgar su propio tejido. Sus ojos eran cuencas de hielo negro, y sus dedos terminaban en garras curvas, negras como el carbón. El Wendigo. La encarnación del hambre insaciable. La pelea comenzó sin advertencia. Un skinwalker, transformado en un oso de dimensiones imposibles, embistió contra la bestia. El Wendigo no esquivó. Con una velocidad que desafiaba la vista, su garra se hundió en el cuello del skinwalker, arrancando no solo piel, sino esencia. El skinwalker soltó un alarido que mezclaba voces de 1000 víctimas, un sonido que me hizo sangrar los oídos. Los otros 2 skinwalkers saltaron desde los árboles. Uno de ellos intentó imitar al Wendigo, adoptando una forma espectral y alargada, pero el Wendigo era más antiguo, más hambriento. Con una fuerza brutal, el Wendigo atrapó al segundo skinwalker y, en un movimiento seco, le partió la columna vertebral contra un tronco. El bosque era un caos de metamorfosis y sangre negra. Los skinwalkers, al verse acorralados, empezaron a fusionarse entre ellos. Sus cuerpos se volvieron una masa grotesca de extremidades y bocas, una hidra de horror que intentaba devorar al Wendigo. La nieve se tiñó de un color oscuro, aceitoso. El sonido de los huesos rompiéndose era incesante, un redoble de tambor infernal que marcaba el ritmo de la masacre. Por un momento, creí que los skinwalkers ganarían. Lograron rodear al Wendigo, hundiéndole sus garras infectas en los hombros. Pero el Wendigo soltó un alarido que congeló la misma sangre en mis venas. No era un grito de dolor, era una invitación. El Wendigo comenzó a absorberlos. No los mató físicamente, los consumió. Sus cuerpos fueron succionados hacia el pecho del Wendigo, donde una cavidad oscura parecía actuar como un pozo sin fondo. Uno a uno, los skinwalkers dejaron de luchar, siendo arrastrados hacia ese abismo de hambre eterna. Cuando todo terminó, el Wendigo estaba solo. Era más grande, más fuerte, y su mirada se volvió hacia el suelo de madera donde yo estaba escondido. El silencio que siguió fue más aterrador que la pelea. El Wendigo no entró en la cabaña. Simplemente se quedó de pie, observando. Podía sentir su hambre, un vacío absoluto que me succionaba el alma, obligándome a recordar cada vez que había sido egoísta, cada vez que había sentido el más mínimo deseo de quitarle algo a alguien. Él no quería mi cuerpo. Él quería mi desesperación. Pasaron las horas. El frío empezó a entrar por las rendijas de la madera. El Wendigo nunca se movió. Entonces, comprendí el verdadero horror. No estaba esperando a que saliera. Estaba esperando a que el invierno fuera lo suficientemente largo. Miré mis manos en la oscuridad del sótano. Estaban empezando a cambiar. Mi piel se tornaba gris, mis uñas comenzaban a crecer, curvándose hacia adentro. El Wendigo no me atacó porque ya me había infectado con su presencia. Su hambre era una enfermedad, un virus metafísico. Me di cuenta de que, al presenciar su victoria, me había convertido en su discípulo. Ya no tenía hambre de comida. Tenía hambre de todo. De calor, de luz, de vida. Salí del suelo de madera.
Mis pasos eran torpes, mis rodillas se doblaban al revés. El Wendigo me miró una última vez, con una lástima infinita en sus ojos de hielo. Luego, se dio la vuelta y se adentró en la ventisca, dejándome allí, solo, en medio de la nada. El final no fue una muerte sangrienta. El final fue peor. Me senté en la nieve, viendo cómo mi propia piel se desprendía en jirones, sabiendo que pasaría el resto de la eternidad caminando por este bosque, buscando a otros viajeros para decirles, con la voz de sus seres queridos, que el hambre nunca termina, que el invierno nunca acaba, y que yo, que alguna vez fui humano, ahora solo era una sombra más que esperaba pacientemente a que alguien más se perdiera en el bosque. Había perdido mi nombre, mi pasado y mi alma. Solo quedaba el hambre, y el largo, largo invierno que me esperaba.